El ambiente en la promesa no era el de una jornada cualquiera, aunque en apariencia todo continuara siguiendo su curso habitual, con los criados ocupándose de sus tareas y los señores manteniendo las formas que exigía su posición social. Sin embargo, bajo esa superficie ordenada, se acumulaba una tensión que parecía impregnar cada rincón del palacio, como si los muros mismos fueran conscientes de que un nuevo conflicto estaba a punto de estallar. Alonso llevaba días conteniendo una irritación creciente que no encontraba salida, obligado por su papel de marqués a mantener la compostura incluso cuando las circunstancias reclamaban una reacción más firme. Pero la actitud persistente de Lorenzo había cruzado un límite que, para él, resultaba ya imposible de tolerar, sobre todo porque las ofensas no se dirigían únicamente a cuestiones de protocolo o autoridad, sino que golpeaban directamente la dignidad de Curro, un joven que ya cargaba con suficientes conflictos internos como para soportar humillaciones adicionales dentro de su propio hogar. La confrontación no surgió de manera repentina, sino que fue el resultado de una acumulación de tensiones que finalmente encontraron un punto de ruptura inevitable. Alonso se dirigió a Lorenzo con una firmeza inusual, dejando claro que no estaba dispuesto a permitir más desprecios, y lo hizo sin recurrir a gritos, pero con una dureza que transformó el ambiente en algo irrespirable. Lorenzo, por su parte, no mostró ninguna intención de suavizar la situación, sosteniendo su postura con una frialdad calculada que, lejos de apaciguar el conflicto, lo alimentaba de forma constante. A medida que avanzaba el enfrentamiento, el tono se volvía cada vez más incisivo, y lo que en un principio podía haber sido una discusión controlada derivó en un choque directo de voluntades en el que ambos hombres parecían decididos a no ceder terreno. La figura de Curro, aunque ausente físicamente, estaba presente en cada reproche, en cada insinuación, como si su destino estuviera siendo debatido sin que él tuviera posibilidad alguna de intervenir. Leocadia observaba la escena con una mezcla de atención estratégica y preocupación contenida, consciente de que aquel enfrentamiento podía tener consecuencias que trascendieran lo inmediato. Intentó intervenir en el momento en que percibió que la situación estaba a punto de desbordarse, pero su autoridad, que en otras ocasiones había bastado para imponer orden, se encontró con una resistencia inesperada. Ni Alonso ni Lorenzo estaban dispuestos a retroceder, y por un instante la posibilidad de que el conflicto escalara hacia la violencia se volvió real. Ese momento suspendido, en el que ambos parecían medir hasta dónde estaban dispuestos a llegar, terminó resolviéndose sin un contacto físico, pero no sin consecuencias. La tensión no se disipó, sino que quedó latente, transformándose en una declaración silenciosa de enfrentamiento que marcaría los acontecimientos posteriores dentro del palacio. Mientras tanto, en un espacio alejado de ese conflicto abierto, Adriano atravesaba una crisis mucho más íntima y profunda, cuya intensidad no era menor por desarrollarse en silencio. Desde que había perdido la vista, su relación con el entorno había cambiado de manera radical, y cada acción cotidiana se había convertido en un recordatorio constante de su nueva realidad. La dificultad para moverse con seguridad, la dependencia creciente de otros y, sobre todo, la sensación de haber perdido su papel dentro de la familia, se acumulaban en su interior hasta generar una angustia difícil de sostener. El problema no se limitaba a la adaptación física, sino que afectaba directamente a su identidad, a la percepción que tenía de sí mismo como padre y como hombre capaz de proteger a los suyos. La idea de convertirse en una carga o, peor aún, en un peligro para sus propios hijos, comenzó a instalarse en su mente con una fuerza que desbordaba cualquier intento de razonamiento, erosionando poco a poco su estabilidad emocional. Martina había percibido ese deterioro con claridad, y lejos de adoptar una actitud distante o meramente compasiva, decidió implicarse de manera activa, manteniéndose cerca de él sin invadirlo, pero sin permitir que se aislara por completo. Su presencia constante no buscaba resolver lo irresoluble, sino ofrecer un apoyo que no dependiera de palabras grandilocuentes, sino de gestos sencillos y firmes que le recordaran que no estaba solo en ese proceso. En uno de los momentos más delicados, cuando Adriano parecía completamente superado por la situación, Martina se acercó a él en un espacio apartado del jardín, donde el silencio permitía que las emociones afloraran sin interferencias. Sin necesidad de largos discursos, lo sostuvo en un abrazo que actuó como un punto de quiebre en su resistencia emocional, permitiéndole liberar una parte del dolor que había estado conteniendo. Esa escena, cargada de una intimidad que no necesitaba ser explicada, no pasó desapercibida, ya que Jacobo la presenció desde la distancia sin intervenir. Su mirada atenta no era fruto de la casualidad,
sino de una conciencia cada vez mayor de las dinámicas internas que se estaban desarrollando en la promesa, donde cada gesto podía convertirse en una pieza más dentro de un entramado mucho más complejo de lo que aparentaba. La consecuencia más importante de ese proceso interno en Adriano llegó poco después, cuando, tras reflexionar de manera prolongada sobre su situación, tomó la decisión de marcharse del palacio. No se trataba de un impulso momentáneo, sino de una resolución que, en su mente, respondía a una lógica dolorosa pero coherente. Alejarse era, según su percepción, la única forma de evitar convertirse en un obstáculo para quienes amaba. Cuando comunicó su decisión, lo hizo con una serenidad que contrastaba con la gravedad de lo que implicaba, como si ya hubiera recorrido internamente todas las fases del conflicto y hubiera alcanzado una conclusión que consideraba inevitable. Martina recibió la noticia con una mezcla de comprensión y dolor, consciente de que aquella determinación no podía ser desmontada fácilmente, mientras que Jacobo, testigo también de ese momento, asumía el peso de una información que podía alterar equilibrios aún frágiles. Paralelamente, en el interior del palacio, otro foco de tensión comenzaba a tomar forma con la llegada del periodista Aníbal Esparza, cuya presencia no solo implicaba una simple entrevista, sino una exposición pública que obligaba a todos a cuidar cada detalle. La figura de Curro se encontraba en el centro de ese proceso, lo que aumentaba la presión sobre él en un momento en el que ya se encontraba emocionalmente comprometido por múltiples factores. La preparación de la entrevista exigía mantener una imagen impecable, controlar gestos y palabras, y proyectar una estabilidad que en realidad no existía del todo. Ángela, plenamente consciente de esa situación, aprovechó la ocasión para insistir en la necesidad de que Curro resolviera los asuntos pendientes que arrastraba, especialmente aquellos relacionados con Pía, cuyo impacto seguía latente en su entorno más cercano. Curro, sin embargo, se encontraba en una fase en la que las certezas comenzaban a desdibujarse, y la acumulación de responsabilidades, presiones externas y conflictos internos dificultaba cualquier toma de decisión clara. Su silencio no era una evasión consciente, sino la manifestación de una lucha interna que aún no había encontrado una salida definida. En ese contexto de tensiones cruzadas, Alonso decidió dar un paso que alteraría de manera significativa el curso de los acontecimientos al mandar llamar a Vera. La intención de esa conversación no era superficial ni protocolaria, sino profundamente reveladora, ya que implicaba desvelar una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Cuando finalmente la confrontó con esa información, lo que estaba en juego no era solo un dato sobre su pasado, sino la reconstrucción completa de su identidad. Vera, que hasta ese momento había construido su vida sobre una base que creía firme, se vio obligada a enfrentarse a una realidad que desmoronaba todo lo que pensaba saber sobre sí misma, generando un impacto emocional que la dejó completamente descolocada. El silencio que siguió a la revelación no fue una ausencia de reacción, sino la evidencia de un proceso interno abrupto, en el que la mente intentaba reorganizar una verdad que resultaba demasiado grande para ser asimilada de inmediato. En ese instante, la promesa no solo era escenario de conflictos visibles, sino también de transformaciones profundas que afectarían de manera irreversible a quienes formaban parte de su historia. El impacto de la revelación que recibió Vera no se disipó con el paso de los minutos, sino que, por el contrario, comenzó a expandirse dentro de ella como una grieta que se abría paso lentamente, alterando cada recuerdo, cada certeza sobre la que había construido su identidad. Permaneció inmóvil durante un largo instante tras escuchar a Alonso, no porque no comprendiera sus palabras, sino porque la magnitud de lo que implicaban superaba cualquier reacción inmediata. Hasta ese momento, su vida había estado marcada por una sensación constante de desarraigo, pero también por una cierta estabilidad en lo poco que creía conocer de sí misma. Ahora, esa base desaparecía por completo, obligándola a enfrentarse a una verdad que no solo la vinculaba con un linaje inesperado, sino que la colocaba en el centro de un entramado de intereses y secretos que jamás había imaginado. Alonso, por su parte, no ignoraba el efecto que sus palabras tendrían, pero consideraba que el silencio ya no era una opción. La situación en torno a Vera se había vuelto demasiado delicada, especialmente después de las amenazas indirectas vinculadas al ducado de Carril, y cualquier intento de protegerla sin revelar la verdad habría terminado por dejarla aún más expuesta. Sin embargo, incluso con esa convicción, no pudo evitar percibir la fragilidad con la que la joven encajaba aquella revelación. El silencio que se instaló entre ambos no fue incómodo,
sino cargado de una densidad emocional que obligaba a cada uno a procesar lo ocurrido desde su propio lugar. Vera no formuló preguntas de inmediato, pero su mirada, fija y ausente, reflejaba un torbellino interno en el que el pasado comenzaba a reconfigurarse de manera dolorosa. Cada gesto de su vida reciente adquiría ahora un significado distinto, como si una segunda lectura se impusiera sobre todo lo vivido. Mientras tanto, en otra parte del palacio, la tensión en el servicio no dejaba de aumentar, alimentada por conflictos que, aunque menos visibles que los enfrentamientos entre los señores, resultaban igual de determinantes en el equilibrio interno de la promesa. Ricardo comenzaba a observar a su hijo Santos con una atención distinta, más crítica, impulsada por una intuición que no lograba acallar. Durante mucho tiempo, había aceptado ciertas versiones de los hechos sin cuestionarlas en profundidad, confiando en explicaciones que ahora empezaban a parecerle incompletas o directamente inconsistentes. La muerte de Ana, que en su momento había sido asumida como un accidente trágico, empezaba a adquirir nuevos matices en su memoria, impulsados por pequeños detalles que hasta entonces habían pasado desapercibidos. Santos, por su parte, no contribuía a disipar esas dudas. Su comportamiento se había vuelto cada vez más hermético, marcado por una distancia emocional que resultaba difícil de justificar únicamente por el dolor o el paso del tiempo. Evitaba conversaciones prolongadas, respondía con evasivas y, en general, parecía cargar con una culpa que no lograba ocultar del todo, aunque tampoco la reconociera abiertamente. Esa actitud no hizo sino reforzar las sospechas de Ricardo, que comenzó a reconstruir mentalmente los acontecimientos, tratando de identificar los puntos débiles de la versión que había aceptado durante tanto tiempo. No se trataba aún de una acusación clara, sino de una inquietud creciente que lo empujaba a cuestionar incluso aquello que había dado por cerrado. En paralelo, Petra adoptaba una postura aparentemente más pragmática frente a los conflictos que afectaban a Pía, intentando convencerla de que abandonara cualquier intento de intervenir en los asuntos de los Pellicer. Desde su perspectiva, insistir en ese terreno no solo resultaba inútil, sino potencialmente perjudicial, dado que las dinámicas de poder en el palacio habían cambiado lo suficiente como para hacer inviable cualquier corrección de lo ocurrido. Pía escuchaba esas palabras con una mezcla de cansancio y resistencia. Su carácter no le permitía desentenderse fácilmente de situaciones que consideraba injustas, pero también era consciente de que el margen de acción del que disponía era cada vez más reducido. La influencia de Cristóbal, las tensiones internas y la fragilidad de su propia posición la obligaban a medir cada paso con una cautela que no siempre se alineaba con sus principios. A cierta distancia de ese conflicto, María Fernández comenzaba a desarrollar una sospecha que, aunque todavía difusa, adquiría consistencia con cada nueva observación. Su relación con Carlo había estado marcada desde el principio por una serie de silencios y omisiones que, en su momento, había interpretado como simples reservas personales, pero que ahora empezaban a parecerle indicios de algo más profundo. El tema de Estefanía se convertía en un punto especialmente sensible, ya que la forma en que Carlo evitaba abordarlo despertaba en María una inquietud difícil de ignorar. No se trataba únicamente de lo que no decía, sino de la manera en que desviaba la conversación, de los cambios en su expresión, de la tensión apenas perceptible en su comportamiento cada vez que ese nombre surgía. Esa acumulación de detalles, aparentemente insignificantes por separado, comenzaba a construir una narrativa alternativa en la mente de María, una en la que Carlo no era simplemente alguien reservado, sino alguien que ocultaba información relevante. Aunque aún no tenía pruebas, la sensación de que algo no encajaba se volvía cada vez más persistente. Esa actitud no pasó desapercibida para Teresa, cuya paciencia con María había empezado a agotarse. Desde su posición, la falta de concentración y el comportamiento errático de la joven no podían justificarse únicamente por preocupaciones personales, especialmente en un entorno donde la disciplina y la eficiencia eran esenciales para mantener el funcionamiento del servicio. La intervención de Teresa no fue impulsiva, sino el resultado de una observación prolongada que la llevó a considerar necesario establecer límites claros. Su llamada al orden no se centró en una reprimenda agresiva, sino en una advertencia firme que buscaba corregir una actitud que consideraba incompatible con las exigencias del trabajo. Sin embargo, detrás de esa firmeza también se percibía una preocupación genuina por el rumbo que María estaba tomando. En ese entramado de tensiones cruzadas, donde cada personaje enfrentaba su propio conflicto interno, la figura de Curro seguía ocupando un lugar central,
especialmente ahora que la entrevista con Aníbal Esparza se acercaba. La necesidad de proyectar una imagen sólida contrastaba con la fragilidad de su situación personal, generando una presión que se manifestaba tanto en su comportamiento como en su estado emocional. Ángela, consciente de esa dualidad, mantenía una actitud que combinaba apoyo y exigencia, evitando caer en una complacencia que pudiera perpetuar la indecisión de Curro. Su insistencia en que resolviera los asuntos pendientes no respondía únicamente a una cuestión práctica, sino a la convicción de que cualquier intento de avanzar sin enfrentar el pasado estaba destinado al fracaso. Curro, sin embargo, no encontraba aún el punto desde el cual tomar decisiones firmes. La acumulación de expectativas externas, sumada a sus propias dudas, lo situaba en un estado de tensión constante que dificultaba cualquier movimiento claro. No era una cuestión de falta de voluntad, sino de una complejidad emocional que no podía resolverse de manera inmediata. Así, mientras en apariencia la promesa seguía funcionando bajo sus normas habituales, en su interior se desarrollaba una red de conflictos que avanzaban en paralelo, conectándose de formas cada vez más evidentes. La revelación sobre Vera, las sospechas de Ricardo, las dudas de María, la decisión de Adriano y la presión sobre Curro no eran hechos aislados, sino piezas de un mismo proceso de transformación que comenzaba a alterar el equilibrio del palacio de manera irreversible. La revelación que había sacudido a Vera no tardó en extender sus efectos más allá de su propio estado emocional, porque en un lugar como la promesa ninguna verdad importante permanecía aislada por mucho tiempo. Aunque Alonso había manejado la situación con la intención de protegerla, el simple hecho de que una identidad tan significativa hubiera sido ocultada durante tanto tiempo implicaba que otros intereses, otras voluntades, podían entrar en juego en cualquier momento. Vera, todavía atrapada en el impacto inicial, comenzó a experimentar una sensación de extrañeza hacia sí misma que no lograba disipar. Cada espacio que recorría dentro del palacio, cada rostro conocido, adquiría ahora una dimensión distinta, como si hubiera pasado de ser una figura más dentro del servicio a convertirse en una pieza central de un tablero que apenas comenzaba a comprender. Esa transformación no era inmediata ni completa, pero sí lo suficientemente intensa como para alterar su forma de relacionarse con todo lo que la rodeaba. En ese proceso, la figura de Lope se volvía especialmente significativa, no tanto por lo que decía, sino por lo que representaba en ese momento de incertidumbre. Su cercanía, que antes había sido natural y casi espontánea, ahora se veía atravesada por una duda que Vera no podía ignorar. ¿Hasta qué punto su vínculo con él podría mantenerse intacto frente a una verdad que redefinía su posición dentro del palacio y, potencialmente, dentro de la sociedad? Mientras tanto, Alonso comenzaba a asumir las consecuencias de haber dado ese paso. Aunque su intención había sido evitar males mayores, sabía que aquella revelación podía desencadenar reacciones en cadena difíciles de controlar, especialmente en un contexto donde la cuestión de la identidad y el linaje tenía implicaciones directas sobre el poder y la legitimidad. Su preocupación no se limitaba a Vera, sino que se extendía a la estabilidad general de la promesa, que ya se encontraba en una situación delicada por otros conflictos simultáneos. Uno de esos focos de inestabilidad seguía desarrollándose en torno a Ricardo, cuya inquietud respecto a Santos había dejado de ser una simple sospecha para convertirse en una línea de pensamiento cada vez más definida. La acumulación de silencios, evasivas y comportamientos inconsistentes había erosionado la confianza que en otro tiempo había sido incuestionable, y lo que antes podía explicarse como un proceso de duelo comenzaba a adquirir tintes más oscuros. Ricardo no actuaba de manera impulsiva, pero sí había comenzado a observar con mayor detenimiento cada gesto de su hijo, tratando de encontrar en ellos una confirmación o una negación de sus temores. La relación entre ambos, que ya había sufrido tensiones en el pasado, entraba ahora en una fase más compleja, marcada por una distancia que no se expresaba abiertamente, pero que se hacía evidente en cada intercambio breve, en cada conversación interrumpida antes de alcanzar profundidad. Santos, consciente o no de esa transformación, parecía moverse dentro de un espacio cada vez más cerrado, como si estuviera atrapado en una dinámica interna de la que no encontraba salida. Su actitud, lejos de facilitar un acercamiento, reforzaba la percepción de que algo permanecía oculto, y esa sensación no solo afectaba a Ricardo, sino que comenzaba a percibirse también entre quienes compartían el entorno más cercano del servicio. En paralelo, la situación de María Fernández seguía evolucionando en una dirección que la obligaba a confrontar sus propias intuiciones. La relación con Carlo,
que en su momento había ofrecido una aparente estabilidad emocional, comenzaba a mostrar fisuras que no podían ignorarse, especialmente en lo que respecta a todo lo relacionado con Estefanía. La falta de claridad en ese aspecto generaba una inquietud constante, que se manifestaba tanto en sus pensamientos como en su comportamiento diario. Esa inquietud no era explosiva ni evidente, pero sí persistente, como una corriente subterránea que condicionaba cada decisión, cada reacción. María intentaba mantener la normalidad en sus tareas, pero la concentración le resultaba cada vez más difícil, y esa dificultad no pasó desapercibida para Teresa, cuya responsabilidad dentro del servicio la obligaba a intervenir cuando percibía una desviación en la actitud de quienes estaban bajo su supervisión. La intervención de Teresa no buscaba humillar ni imponer una autoridad innecesaria, sino corregir una situación que, de no ser atendida, podía derivar en problemas mayores. Su forma de actuar, directa pero medida, reflejaba una combinación de exigencia profesional y preocupación personal, aunque esta última no siempre fuera evidente para quien la recibía. María, al escucharla, no reaccionó con rebeldía, pero tampoco pudo ocultar el peso que llevaba dentro. La advertencia de Teresa actuó como un recordatorio de que, en la promesa, incluso los conflictos personales debían someterse a las exigencias del orden colectivo, lo que añadía una capa adicional de presión a una situación ya de por sí compleja. En otro nivel, Petra continuaba desarrollando su estrategia en relación con Pía, intentando convencerla de que abandonara cualquier intento de intervenir en asuntos que ya escapaban de su control. Su postura, basada en una lectura pragmática de la realidad, contrastaba con la inclinación natural de Pía a implicarse en la defensa de lo que consideraba justo, lo que generaba una tensión sutil pero constante entre ambas. Pía no rechazaba de plano las palabras de Petra, pero tampoco estaba dispuesta a aceptar una visión que implicara renunciar completamente a su capacidad de acción. Su posición dentro del palacio, cada vez más vulnerable, la obligaba a moverse con cautela, pero esa cautela no anulaba su sentido de responsabilidad hacia quienes dependían, en mayor o menor medida, de su apoyo. En medio de todas estas dinámicas, la figura de Curro adquiría una relevancia creciente, no solo por la inminencia de la entrevista con Aníbal Esparza, sino por el conjunto de decisiones que debía enfrentar en un periodo de tiempo muy reducido. La presión no provenía de un único frente, sino de múltiples direcciones que convergían sobre él, generando una sensación de asfixia que dificultaba cualquier intento de actuar con claridad. Ángela, lejos de suavizar esa presión, mantenía una postura que buscaba precisamente lo contrario: obligarlo a enfrentar aquello que llevaba tiempo evitando. Su insistencia no era arbitraria, sino fruto de una comprensión profunda de las consecuencias que podían derivarse de una prolongación indefinida de la indecisión. Para ella, la única forma de avanzar era a través de una confrontación directa con la realidad, por incómoda que ésta resultara. Curro, sin embargo, no se encontraba aún en un punto desde el cual pudiera responder a esa exigencia. La complejidad de su situación, tanto a nivel personal como dentro de la estructura del palacio, lo mantenía en un estado de reflexión constante que, aunque necesario, comenzaba a convertirse en un obstáculo en sí mismo. Así, mientras cada uno de los personajes enfrentaba su propio conflicto, el conjunto de situaciones empezaba a generar un efecto acumulativo que amenazaba con alterar el equilibrio general de la promesa. Lo que en apariencia eran problemas independientes comenzaba a revelarse como partes de un mismo proceso de transformación, en el que las verdades ocultas, las decisiones postergadas y las tensiones no resueltas convergían de manera cada vez más evidente. En ese contexto, la calma aparente del palacio se convertía en una ilusión cada vez más frágil, sostenida únicamente por la inercia de unas normas que ya no lograban contener la magnitud de los cambios en curso. Cada paso, cada decisión, cada revelación añadía una nueva capa de complejidad a una historia que avanzaba hacia un punto en el que nada podría seguir siendo como antes. La conmoción provocada por la confesión de Alonso a Vera no quedó contenida en el ámbito privado en el que había tenido lugar, sino que comenzó a proyectarse de forma silenciosa sobre el resto de dinámicas que sostenían el frágil equilibrio de la promesa. Aunque nadie más había escuchado directamente aquella revelación, la actitud de Vera cambió lo suficiente como para despertar una inquietud sutil en quienes la rodeaban, especialmente en aquellos acostumbrados a percibir los matices que delatan una alteración profunda. Su manera de moverse por el palacio se volvió más contenida, como si cada paso estuviera medido con una conciencia nueva de su propia presencia, y ese cambio no tardó en reflejarse también en su relación con Lope.
La cercanía que antes había surgido de forma natural comenzó a verse atravesada por una distancia difícil de explicar con palabras, no por falta de afecto, sino por la necesidad de asimilar una verdad que alteraba su lugar en el mundo. Lope, sin comprender del todo el origen de ese cambio, percibía sin embargo que algo se había desplazado entre ellos, y esa percepción lo obligaba a moverse con cautela, evitando forzar una cercanía que ahora parecía necesitar otro tipo de tiempo. Su intuición le indicaba que Vera atravesaba un proceso interno complejo, y aunque su impulso natural era protegerla, también entendía que había momentos en los que la única forma de hacerlo era respetando su silencio. Mientras tanto, Alonso se enfrentaba a las consecuencias indirectas de sus propias decisiones, especialmente en un contexto donde la tensión con Lorenzo no solo no había disminuido, sino que había adoptado nuevas formas. La discusión previa había dejado una huella evidente en la relación entre ambos, transformando lo que antes podía interpretarse como un desacuerdo en una confrontación abierta, aunque contenida dentro de los límites que imponía su posición social. Lorenzo, lejos de retroceder, parecía haber integrado ese conflicto como una pieza más de su estrategia, manteniendo una actitud que combinaba la aparente normalidad con una firmeza subyacente que no dejaba lugar a interpretaciones conciliadoras. Su manera de interactuar con los demás no cambiaba de forma drástica, pero sí incorporaba matices que indicaban una disposición clara a sostener el enfrentamiento en el tiempo. Leocadia, situada en una posición intermedia entre ambos, observaba la evolución de ese conflicto con una atención que no era meramente reactiva, sino profundamente analítica. Su capacidad para anticipar movimientos y leer intenciones la colocaba en un lugar privilegiado para entender las implicaciones de lo que estaba ocurriendo, aunque eso no significaba necesariamente que interviniera de manera directa. En muchos casos, su estrategia consistía precisamente en dejar que las tensiones se desarrollaran hasta un punto en el que su intervención resultara más efectiva. En paralelo, la decisión de Adriano de abandonar la promesa comenzaba a adquirir una dimensión más concreta, no solo como una intención expresada, sino como una acción en proceso. La forma en que organizaba sus asuntos, la manera en que se despedía de ciertos espacios sin hacerlo explícito, revelaban que su determinación no era circunstancial, sino firme. Martina, que había sido testigo de ese proceso desde el inicio, se encontraba en una posición emocional compleja, atrapada entre el respeto por la decisión de Adriano y el deseo de impedir una partida que percibía como una pérdida irreparable. Su manera de actuar no se basaba en confrontaciones directas, sino en una presencia constante que buscaba ofrecerle un anclaje emocional, incluso cuando sabía que ese anclaje podía no ser suficiente. Jacobo, por su parte, comenzaba a comprender que la salida de Adriano no sería un hecho aislado, sino un elemento que podía alterar otras dinámicas dentro del palacio, especialmente aquellas relacionadas con la gestión y el equilibrio de poder. Su mirada, más distante pero no menos atenta, incorporaba esa variable en una lectura cada vez más amplia de la situación general. En el servicio, la tensión acumulada entre Ricardo y Santos alcanzaba un punto en el que el silencio dejaba de ser una estrategia funcional para convertirse en un obstáculo. Ricardo, cada vez más convencido de que había aspectos de la muerte de Ana que no encajaban en la versión oficial, comenzó a adoptar una actitud más directa, no necesariamente en forma de acusación abierta, pero sí en un cuestionamiento constante que dificultaba cualquier intento de evasión. Santos, enfrentado a esa presión, reaccionaba con una mezcla de resistencia y encierro, como si cada pregunta de su padre reforzara la necesidad de proteger algo que no estaba dispuesto a revelar. Esa dinámica, lejos de acercarlos, profundizaba la distancia entre ambos, transformando la relación en un espacio cargado de desconfianza. La evolución de esa relación no pasó desapercibida para Pía, que, desde su posición, percibía las tensiones como parte de un conjunto más amplio de desequilibrios que afectaban al servicio. Su preocupación no se centraba únicamente en el conflicto específico entre Ricardo y Santos, sino en el efecto que ese tipo de situaciones podía tener sobre el funcionamiento general del grupo, especialmente en un momento en el que ya existían otras fuentes de tensión. Petra, fiel a su enfoque pragmático, continuaba insistiendo en la necesidad de evitar implicaciones innecesarias, reforzando su idea de que intervenir en ciertos asuntos solo podía empeorar las cosas. Su visión, aunque no carente de lógica, contrastaba con la de Pía, cuya inclinación a implicarse en los problemas de los demás formaba parte de su identidad dentro del palacio. En ese mismo entorno,
María Fernández seguía desarrollando una percepción cada vez más definida de que Carlo no estaba siendo completamente honesto con ella, especialmente en lo relativo a Estefanía. La acumulación de pequeñas incongruencias, sumada a la forma en que él evitaba ciertos temas, generaba en María una inquietud que comenzaba a condicionar su comportamiento de manera visible. Esa inquietud no solo afectaba a su vida personal, sino que comenzaba a interferir en su desempeño dentro del servicio, lo que llevó a Teresa a intervenir nuevamente, reforzando la necesidad de mantener un nivel de compromiso acorde con las exigencias del trabajo. La intervención de Teresa, aunque firme, no carecía de una intención protectora, ya que comprendía que el desorden emocional de María podía derivar en consecuencias más graves si no era contenido a tiempo. Mientras tanto, la preparación de la entrevista con Aníbal Esparza avanzaba, añadiendo una capa adicional de presión sobre Curro, cuya posición dentro del palacio lo situaba en el centro de una exposición que no podía evitar. La necesidad de proyectar una imagen controlada contrastaba con la complejidad de su situación personal, generando una tensión que se manifestaba tanto en su comportamiento como en su forma de interactuar con quienes lo rodeaban. Ángela, consciente de esa tensión, mantenía su postura firme, insistiendo en que no podía seguir posponiendo decisiones que afectaban no solo a su vida, sino a la de otros. Su actitud, lejos de suavizar la situación, actuaba como un catalizador que obligaba a Curro a enfrentar aquello que llevaba tiempo evitando, aunque aún no estuviera preparado para hacerlo. Así, a medida que cada uno de los conflictos avanzaba en su propia dirección, comenzaba a hacerse evidente que todos ellos formaban parte de un proceso más amplio de transformación dentro de la promesa, en el que las decisiones individuales, las verdades ocultas y las tensiones acumuladas se entrelazaban de manera cada vez más estrecha. La aparente estabilidad del palacio, sostenida durante tanto tiempo por normas rígidas y jerarquías claras, empezaba a mostrar signos de desgaste, y en ese contexto, cada revelación, cada enfrentamiento y cada decisión adquirían un peso que trascendía lo inmediato, proyectándose hacia un futuro en el que el equilibrio existente parecía cada vez más difícil de mantener. El proceso de transformación que estaba atravesando la promesa alcanzaba en ese momento una fase en la que las tensiones individuales comenzaban a entrelazarse de forma cada vez más evidente, generando una sensación de inestabilidad general que ya no podía ocultarse tras la rutina cotidiana del palacio. Lo que hasta hacía poco se percibía como conflictos aislados, empezaba a revelarse como un sistema de fuerzas interconectadas que avanzaban en paralelo hacia un mismo punto de ruptura. La situación de Vera, marcada por la revelación sobre su identidad, seguía desarrollándose en un plano interno donde la asimilación de la verdad no era inmediata ni lineal. La información recibida no solo alteraba su percepción del pasado, sino que condicionaba también su forma de situarse en el presente, afectando su relación con cada persona del entorno, incluido Lope, cuya presencia continuaba siendo un punto de referencia emocional, aunque ahora atravesado por una incertidumbre que no podía resolverse con gestos habituales. El vínculo entre ambos, lejos de desaparecer, entraba en una fase de redefinición silenciosa, en la que el peso de lo no dicho adquiría tanta importancia como cualquier conversación explícita. Vera no rechazaba la cercanía, pero tampoco podía sostenerla de la misma manera que antes, lo que generaba una dinámica de distanciamiento progresivo sin ruptura abierta. En otro nivel, la situación de Adriano se consolidaba como una de las decisiones más determinantes del momento. Su intención de abandonar el palacio ya no era una idea abstracta, sino un movimiento en curso que afectaba directamente a quienes lo rodeaban. La carga emocional que lo había llevado a esa determinación no desaparecía, sino que se intensificaba a medida que se acercaba el momento de materializarla. Martina, que había seguido de cerca todo ese proceso, se encontraba atrapada entre la comprensión de su decisión y el impacto emocional que ésta le provocaba. Su actitud no era de oposición frontal, sino de resistencia silenciosa, basada en la esperanza de que la cercanía pudiera aún ofrecer una alternativa a una decisión que percibía como definitiva. Sin embargo, la firmeza de Adriano hacía cada vez más difícil cualquier intento de revertir el rumbo. Jacobo, observador constante de la evolución de los acontecimientos, comenzaba a integrar la partida de Adriano en un contexto más amplio, entendiendo que su ausencia no solo afectaría a nivel personal, sino también a la estructura funcional del entorno en el que ambos se movían. Esa lectura más estratégica le permitía anticipar posibles consecuencias que aún no se habían manifestado, pero que ya se insinuaban en el equilibrio interno del palacio. En paralelo,
La tensión entre Ricardo y Santos alcanzaba un nivel de complejidad emocional que iba más allá del simple conflicto generacional. La creciente sospecha de Ricardo sobre la versión oficial de la muerte de Ana lo situaba en un estado de vigilancia constante, en el que cada detalle adquiría un significado potencialmente revelador. Santos, por su parte, se encontraba cada vez más encerrado en sí mismo, mostrando una actitud que no facilitaba la claridad ni el diálogo. Su comportamiento no ofrecía respuestas, sino más bien una acumulación de silencios que alimentaban las dudas de su padre. Esa dinámica generaba un distanciamiento progresivo que no necesitaba palabras para hacerse evidente, ya que se expresaba en la forma en que ambos evitaban profundizar en cualquier conversación. En el servicio, esta tensión no pasaba desapercibida, y comenzaba a percibirse como un reflejo más de la inestabilidad general que afectaba al palacio. La percepción de que algo no terminaba de encajar en torno a la muerte de Ana se extendía de forma discreta, aunque no todos estaban dispuestos a verbalizarlo abiertamente. Pía, observadora constante de las dinámicas internas, intentaba mantener un equilibrio entre la intervención y la prudencia, consciente de que cualquier movimiento en falso podía agravar situaciones ya de por sí delicadas. Su posición la obligaba a actuar con cautela, especialmente en un entorno donde las jerarquías y las lealtades no siempre eran claras. Petra, en cambio, mantenía una postura más rígida y pragmática, insistiendo en la necesidad de no intervenir en asuntos que, según su visión, solo podían generar complicaciones adicionales. Esta diferencia de enfoque entre ambas reflejaba dos maneras opuestas de entender la responsabilidad dentro del servicio, una basada en la implicación directa y otra en la contención estratégica. María Fernández continuaba avanzando en su proceso de sospecha respecto a Carlo, y esa evolución comenzaba a afectar no solo su percepción personal, sino también su comportamiento cotidiano dentro del palacio. Las dudas sobre la relación entre Carlo y Estefanía se habían convertido en un eje central de su pensamiento, generando una inquietud persistente que no encontraba resolución. La falta de transparencia en las respuestas de Carlo, unida a su tendencia a evitar ciertos temas, reforzaba la sensación de que existían elementos ocultos en su historia que no estaban siendo compartidos. Esa percepción no era aún una certeza, pero sí una acumulación de indicios suficientes como para alterar la confianza previa. Teresa, al observar ese cambio, decidió intervenir nuevamente, no desde una posición de juicio, sino desde la necesidad de mantener el orden en el servicio. Su llamada de atención no buscaba imponer una sanción, sino reconducir una situación que comenzaba a afectar el rendimiento y la estabilidad emocional de María. En paralelo, la situación de Curro seguía evolucionando bajo la presión creciente de múltiples factores. La entrevista con Aníbal Esparza no solo representaba un evento puntual, sino una exposición pública que concentraba sobre él expectativas, tensiones y responsabilidades que no podía eludir. Ángela, consciente del impacto que esa situación tenía en él, mantenía su postura de insistencia, empujándolo a enfrentar aspectos de su vida que había pospuesto durante demasiado tiempo. Su actitud no se basaba en la confrontación directa, sino en la convicción de que la evasión prolongada solo incrementaba la complejidad de los problemas existentes. Curro, sin embargo, permanecía en un estado de indecisión que reflejaba la acumulación de presiones internas y externas. Su dificultad para tomar decisiones claras no era producto de la falta de voluntad, sino de una saturación emocional que lo mantenía en un estado de bloqueo progresivo. En conjunto, todos estos elementos comenzaban a configurar un escenario en el que la promesa se encontraba en un punto de transición crítica. Las revelaciones sobre Vera, la inminente partida de Adriano, las sospechas de Ricardo, las dudas de María y la presión sobre Curro no eran acontecimientos aislados, sino manifestaciones de un proceso más amplio de reconfiguración interna. La estabilidad aparente del palacio, sostenida durante años por estructuras rígidas y jerarquías bien definidas, comenzaba a mostrar signos de fractura que ya no podían ignorarse. Y en ese contexto, cada decisión individual, cada silencio y cada revelación contribuían a acelerar un cambio que, aunque aún no era completamente visible, ya había comenzado a alterar de forma irreversible el equilibrio de todo lo que sostenía la promesa. El Palacio de la Promesa continuaba su curso cotidiano en apariencia, pero cada espacio parecía haber perdido parte de su estabilidad emocional, como si los acontecimientos recientes hubieran dejado una huella invisible que afectaba tanto a los habitantes del servicio como a la propia familia Luján. En ese contexto, las tensiones acumuladas comenzaban a generar reacciones en cadena que alteraban la dinámica general del palacio.
La situación de Vera seguía siendo uno de los ejes silenciosos más delicados, no tanto por la revelación en sí misma, sino por las consecuencias que ésta implicaba en su forma de relacionarse con el entorno. Aunque intentaba mantener la normalidad en sus tareas, su comportamiento reflejaba una introspección constante, como si cada gesto estuviera atravesado por una conciencia nueva de su identidad y del peso que ésta conllevaba dentro de la estructura social del palacio. Lope, por su parte, percibía esa transformación sin necesidad de explicaciones directas. Su vínculo con Vera se encontraba en una fase de redefinición implícita, donde la cercanía emocional no desaparecía, pero sí se veía condicionada por una distancia prudente que ambos parecían aceptar de manera tácita. Esa dinámica no era producto de un conflicto explícito, sino de un proceso de adaptación a una realidad que aún no había terminado de asentarse. En paralelo, la tensión entre Alonso y Lorenzo seguía latente, incluso después del enfrentamiento previo. Aunque no se había producido una nueva confrontación abierta, la relación entre ambos se había endurecido, incorporando una hostilidad contenida que se manifestaba en cada interacción indirecta dentro del palacio. La presencia de Curro como punto de fricción seguía siendo un factor determinante en ese conflicto, aunque ahora se expresaba de forma más estratégica y menos impulsiva. Leocadia, consciente de este equilibrio inestable, mantenía una actitud de observación activa, sin intervenir de manera directa, pero asegurándose de comprender cada movimiento dentro del entorno. Su capacidad para anticipar consecuencias le permitía posicionarse en un punto intermedio, desde el cual podía evaluar cómo y cuándo actuar en función de sus propios intereses, sin exponerse innecesariamente. En otro nivel de la estructura del palacio, la situación de Adriano avanzaba hacia una conclusión cada vez más definida. Su decisión de marcharse ya no era un pensamiento abstracto, sino un proceso en marcha que afectaba a la organización de su entorno inmediato. Cada gesto suyo, cada conversación, parecía orientado hacia una despedida progresiva que no necesitaba ser anunciada de forma explícita para ser comprendida por quienes lo rodeaban. Martina seguía siendo la figura más cercana a ese proceso, manteniendo una presencia constante que no buscaba imponer una alternativa, sino sostener emocionalmente a Adriano en una transición que resultaba dolorosa para ambos. Su relación, marcada por la contención y la empatía, se convertía en uno de los pocos espacios de estabilidad emocional dentro de un contexto general cada vez más inestable. Jacobo, desde una posición más distante, observaba esta evolución con una perspectiva menos emocional pero igualmente significativa, entendiendo que la salida de Adriano tendría implicaciones que irían más allá de lo personal, afectando la distribución de responsabilidades y el equilibrio funcional dentro del entorno en el que todos se movían. En el servicio, la tensión entre Ricardo y Santos continuaba profundizándose, aunque sin estallar de forma abierta. La sospecha de Ricardo respecto a la muerte de Ana había dejado de ser una intuición difusa para convertirse en una línea de pensamiento cada vez más estructurada, en la que los detalles del pasado comenzaban a adquirir una nueva coherencia interna, aunque aún sin pruebas concretas que la respaldaran. Santos, por su parte, mantenía una actitud cada vez más hermética, lo que reforzaba indirectamente las dudas de su padre. Su silencio no era neutral, sino cargado de una ambigüedad que dificultaba cualquier intento de interpretación clara. Esa falta de transparencia generaba un espacio de incertidumbre que afectaba no solo a la relación entre ambos, sino también a la percepción general dentro del servicio. Pía continuaba observando estos movimientos con una atención constante, consciente de que las tensiones individuales dentro del servicio podían tener repercusiones más amplias en el funcionamiento general del palacio. Su enfoque se mantenía equilibrado entre la intervención y la prudencia, intentando evitar que los conflictos internos derivaran en rupturas irreversibles. Petra, en contraste, insistía en la necesidad de mantener distancia de ciertos asuntos, defendiendo una postura más pragmática que priorizaba la estabilidad sobre la implicación directa. Esta diferencia de criterios entre ambas seguía marcando una tensión silenciosa que, aunque no desembocaba en enfrentamientos abiertos, sí reflejaba visiones profundamente distintas sobre el papel del servicio dentro de la promesa. En paralelo, María Fernández se encontraba cada vez más atrapada en sus propias dudas respecto a Carlo. La relación, que en un principio había ofrecido una sensación de seguridad emocional, comenzaba a verse erosionada por la acumulación de silencios y omisiones que afectaban especialmente a todo lo relacionado con Estefanía. La percepción de que Carlo evitaba deliberadamente ciertos temas no se basaba en un único incidente, sino en una serie de comportamientos repetidos que,
en conjunto, generaban una sensación de falta de transparencia. Esa sensación no se había convertido aún en una certeza, pero sí en una preocupación constante que influía directamente en su estado emocional y en su desempeño dentro del servicio. Teresa, al detectar este cambio, intervino nuevamente con la intención de reconducir la situación, recordando la importancia de mantener la concentración en las responsabilidades diarias. Su intervención, aunque firme, no tenía un carácter punitivo, sino preventivo, orientado a evitar que los conflictos personales de María se trasladaran al funcionamiento del servicio. En el centro de todas estas dinámicas, Curro continuaba enfrentándose a una presión creciente derivada de la entrevista con Aníbal Esparza. La exposición pública que implicaba ese encuentro no solo afectaba a su imagen, sino que también concentraba en él una serie de expectativas y tensiones que no podía eludir fácilmente. Ángela mantenía su postura de insistencia, empujándolo a tomar decisiones que llevaba tiempo evitando, no desde la imposición, sino desde una comprensión clara de las consecuencias de la inacción prolongada. Su relación con Curro se situaba en un punto de equilibrio delicado, en el que la cercanía emocional coexistía con la exigencia de claridad. Curro, sin embargo, seguía atrapado en un estado de indecisión que reflejaba la complejidad de su situación interna. La acumulación de factores externos e internos no le permitía avanzar con la claridad necesaria, lo que prolongaba un estado de tensión que afectaba a su capacidad de respuesta. En conjunto, todos estos elementos seguían configurando un escenario en el que la promesa avanzaba hacia una fase de transformación progresiva. Las decisiones individuales, las sospechas acumuladas y las revelaciones parciales no funcionaban como hechos aislados, sino como partes de un proceso interconectado que continuaba alterando el equilibrio del palacio de manera gradual pero irreversible. La transformación progresiva que venía experimentando la promesa alcanzaba en este punto una fase en la que los acontecimientos ya no podían analizarse como hechos aislados, sino como parte de una estructura emocional y social en proceso de reconfiguración. Cada personaje, desde su propio espacio, contribuía a un movimiento general que alteraba lentamente la estabilidad del palacio, aunque aún sin un estallido definitivo. La situación de Vera continuaba evolucionando en un plano interno marcado por la necesidad de reconstruir su identidad a partir de una verdad que no había elegido conocer. El impacto de la revelación seguía influyendo en su forma de actuar, pero más allá del shock inicial, comenzaba a emerger un proceso de adaptación silenciosa en el que cada recuerdo adquiría una nueva interpretación. Esa reconstrucción no era lineal, sino fragmentada, y se reflejaba en su manera de relacionarse con el entorno, especialmente con Lope, cuya presencia seguía siendo significativa aunque atravesada por una distancia emocional difícil de ignorar. Lope, por su parte, intentaba mantener un equilibrio entre el respeto por el proceso interno de Vera y su propia necesidad de comprender lo que estaba ocurriendo. Esa tensión no se expresaba de manera directa, pero se hacía evidente en los silencios compartidos, en las conversaciones inconclusas y en la prudencia con la que ambos medían cada interacción. La relación no se rompía, pero tampoco podía mantenerse en el mismo estado anterior, lo que la situaba en una fase de transición incierta. En otro nivel del palacio, la tensión entre Alonso y Lorenzo seguía presente como una herida abierta que no terminaba de cerrarse. Aunque no se habían producido nuevos enfrentamientos directos, la hostilidad entre ambos se mantenía activa en un plano más sutil, manifestándose en decisiones, gestos y omisiones que reforzaban la distancia entre sus posiciones. La figura de Curro continuaba siendo un elemento central en ese conflicto, aunque ahora su influencia se percibía más como una consecuencia estructural que como un motivo inmediato de confrontación. Leocadia seguía desempeñando un papel de observadora estratégica, consciente de que el equilibrio del palacio dependía en gran medida de la gestión de esas tensiones latentes. Su intervención, cuando se producía, estaba cuidadosamente calculada, evitando la exposición directa y priorizando siempre la conservación de su propio margen de influencia dentro del complejo entramado de relaciones que definía la promesa. La situación de Adriano, entretanto, llegaba a un punto decisivo. Su decisión de abandonar el palacio había dejado de ser una posibilidad para convertirse en un hecho prácticamente consumado, y el impacto de esa determinación comenzaba a sentirse en el entorno inmediato. No se trataba solo de su ausencia futura, sino de la forma en que su proceso de despedida afectaba emocionalmente a quienes lo rodeaban en el presente. Martina continuaba siendo su principal apoyo emocional, aunque su papel se veía ahora atravesado por la conciencia de que no podía alterar una decisión que Adriano consideraba definitiva.
esa impotencia no disminuía su implicación, pero sí la situaba en una posición emocionalmente compleja, donde el acompañamiento coexistía con la aceptación de la pérdida inminente. Jacobo, desde una perspectiva más analítica, integraba la salida de Adriano en un contexto más amplio de cambios estructurales dentro del palacio, entendiendo que cada ausencia generaba un reajuste en la dinámica general, tanto en términos prácticos como emocionales. Su observación no intervenía en el plano afectivo, pero contribuía a una lectura más completa del proceso de transformación en curso. En el servicio, la tensión entre Ricardo y Santos continuaba desarrollándose en un nivel cada vez más delicado, donde la falta de comunicación clara había sido sustituida por una acumulación de sospechas que ninguno de los dos terminaba de verbalizar por completo. Ricardo, guiado por una creciente convicción interna, seguía reconstruyendo mentalmente los acontecimientos relacionados con la muerte de Ana, mientras intentaba encajar piezas que hasta entonces habían permanecido dispersas. Santos, por su parte, se mantenía en una actitud de cierre emocional que dificultaba cualquier intento de aproximación. Su silencio, lejos de resolver la tensión, la intensificaba, ya que dejaba espacio a interpretaciones cada vez más complejas y difíciles de contrastar. Esa dinámica convertía la relación entre padre e hijo en un terreno inestable, donde la confianza se erosionaba de forma progresiva. Pía continuaba observando estos procesos con una atención constante, consciente de que los conflictos individuales dentro del servicio podían derivar en consecuencias más amplias si no eran gestionados con cuidado. Su enfoque seguía siendo equilibrado, intentando evitar tanto la intervención excesiva como la indiferencia, en un entorno donde ambas opciones podían resultar igualmente problemáticas. Petra, fiel a su postura más pragmática, insistía en la necesidad de mantener una distancia prudente respecto a estos conflictos, defendiendo la idea de que no todos los problemas debían ser abordados de forma directa. Esta diferencia de enfoque seguía generando una tensión subyacente entre ambas, aunque sin llegar a un enfrentamiento abierto. En paralelo, María Fernández seguía atrapada en un proceso de duda creciente respecto a Carlo, donde las sospechas sobre Estefanía habían dejado de ser una intuición aislada para convertirse en un eje constante de su pensamiento. La falta de claridad en las explicaciones de Carlo, sumada a su tendencia a evitar determinados temas, reforzaba la sensación de que existía una verdad no compartida. Teresa, al percibir el impacto de esa situación en el desempeño de María, intervino nuevamente con el objetivo de restablecer un mínimo de estabilidad en su comportamiento dentro del servicio. Su enfoque, aunque firme, seguía siendo funcional, orientado a evitar que los conflictos personales interfirieran en el desarrollo de las responsabilidades diarias. Finalmente, la figura de Curro permanecía como uno de los elementos centrales de la tensión general, especialmente en relación con la entrevista de Aníbal Esparza. La presión acumulada sobre él no provenía de una única fuente, sino de múltiples frentes que convergían simultáneamente, generando un estado de saturación emocional que dificultaba la toma de decisiones. Ángela mantenía su postura de insistencia, empujándolo a enfrentar cuestiones que había postergado durante demasiado tiempo, mientras Curro permanecía en un estado de indecisión que reflejaba la complejidad de su situación interna. Esa combinación de presión externa y bloqueo interno situaba su posición en un punto crítico dentro del desarrollo general de los acontecimientos. En conjunto, esta última fase del proceso narrativo evidenciaba que la promesa había entrado en una etapa de transformación estructural, donde las tensiones acumuladas, las verdades reveladas y las decisiones aplazadas comenzaban a converger hacia un punto de inflexión. Sin necesidad de un estallido inmediato, el palacio se encontraba ya en un estado de cambio irreversible, en el que cada acción futura tendría un impacto decisivo sobre el equilibrio de todo lo que lo sostenía.